Amén, amados, les saludamos con la paz del Señor, agradecido de estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial del Rey del Pino, junto con la compañía de mi esposa y de mi hijo Timoteo en este día. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo haciendo la hora anterior del programa. Señor le bendiga a nuestro amado pastor. Y gracias le damos al Señor por las reuniones que hemos tenido este fin de semana, por el aniversario. Gracias le doy al Señor por el privilegio que me dio este fin de semana junto con el hermano Juan, hermano Antonio Villarreal, de poder ser apartados para la obra, ¿no? Ese es el privilegio que el Señor nos da, ¿no? Y bueno, le saludo al hermano Juan, al pastor Juan, y al hermano Antonio Villarreal, que fue apartado como anciano también. Doy gracias al Señor por el privilegio que me da de poder haber sido apartado como pastor, ¿no? Y gracias le damos al Señor. El Señor nos llama no para ser reconocidos, sino para poder ser colaboradores en la obra, ¿no? Y bueno, también agradezco mucho a mi amado pastor Ramón Encina, ¿no? por todos estos años de haber podido correr con él la carrera. No se malinterprete ese de haber podido correr, porque no hay separación, hermano. No hay separación, al contrario. El Señor levanta para poder ser colaboradores, no para distanciarnos. Y bueno, gracias le doy al Señor por ese privilegio. Y agradecido. También agradezco al Señor por mi esposa, por mi compañera, y que ella siempre está conmigo y bueno, y me alienta y me sostiene. Y bueno, gracias le doy al Señor por todo eso, hermano. Saludamos a todos los hermanos, como dije, a nuestro amado pastor, a los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo. También saludamos a los hermanos de la congregación de la Ferrere, al pastor Néstor Díaz, que estuvo también compartiendo el aniversario con nosotros. Que el Señor le bendiga a nuestro amado hermano y a todos los hermanos que nos escuchan. Agradecido al Señor, hermano, agradecido al Señor de poder disfrutar de un día más de vida, de habernos podido gozar en la comunión ayer, de haber podido oír su palabra y de ser enriquecido por esta gracia, hermano. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Primeramente vamos a orar. Antes le voy a recordar los días y los horarios de programa. Los días de programa son los lunes y los viernes. El pastor está de 9 a 10 de la mañana. Y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas, amados. También les recuerdo que tenemos página de YouTube donde usted puede encontrar todos los programas y los cultos que se van subiendo. Y la página de YouTube es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Ahí le invitamos a que usted pueda ver los programas, que usted le pueda dar me gusta y se pueda suscribir para que cada vez que un programa o una predicación se va subiendo, usted pueda ser notificado y la pueda escuchar. Y para que las comparta, hermano, para que la gracia corra y alcance a muchos hermanos. Hay muchos hermanos que no conocen esta gracia y están siendo impedidos de disfrutar su libertad en Cristo. Están siendo impedidos de disfrutar su posición en Cristo. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Por eso es importante que la palabra corra y alcance a los hermanos. Así que agradecidos al Señor por eso. También le recordamos nuestra dirección en la iglesia del Señor Jesucristo, que se encuentra en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Y los días de reuniones son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana, hermano. Le invitamos a que usted se acerque. Si usted es un hermano que está quedado y que tiene el deseo de congregarse, pero no sabe dónde congregarse, o tal vez por cualquier situación, hermano, le invitamos a que usted venga y se congregue con nosotros, se afirme en esta gracia y bueno, y pueda correr y disfrutar de lo que la gracia tiene para usted. Así que agradecidos al Señor por todo eso, hermano. Y antes de orar le voy a dar a mi amada esposa para que salude. Así que gracias le doy al Señor por la vida de ella. Paz, amados, gloria al Señor, que podemos estar en su presencia un día más. Gracias al Señor por el hermoso culto que hemos tenido ayer. Gracias por nuestros hermanos, por el hermano Néstor, por su congregación. Gracias al Señor por el hermano Antonio, por nuestro pastor, por su esposa. Gracias al Señor por las hermanas que
siempre participando, siempre atenta a todos los detalles. Gracias al Señor por la hermosa comunión. Y todo esto es para glorificar el nombre del Señor, para que esta gracia maravillosa sea hermoseada, sea puesta en alto, ¿no? Para que los demás, como dice la palabra en Juan 17, para que seamos uno, ¿no? Para que el mundo conozca que el Señor está en medio de nosotros, ¿no? Toda la gloria a nuestro amado Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Amén, amado. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, estamos delante de tu presencia, gracias, Señor, agradecidos, Señor, de poder estar, Señor, compartiendo la palabra con los hermanos. Te rogamos, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada uno de ellos, que tú, Señor, los ayudes, los guíes, así como también a nosotros, Señor. Que tú puedas abrir los ojos del entendimiento de aquellos hermanos, Señor, que anhelan y desean conocer tu gracia, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén, amado. Vamos a ir a la palabra del Señor en este día, en el libro de Primera de Corintios. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 9, hermano amado. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice, conforme a la gracia que de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Yo pensaba en esta palabra cuando estábamos ayer en la reunión, durante el apartamiento y todas esas cosas, ¿no? Y el Señor nos llama, el Señor aparta, hermanos, pastores, evangelistas, profetas, maestros. Dice que para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice ahí en capítulo 4, versículo 11, que el pastor estaba compartiendo también. Capítulo 4, versículo 11, le voy a leer ahí, hermano. Porque lo constituye el Señor, dice. Dice, y Él mismo constituyó. ¿Quién los constituyó? El Señor Jesucristo. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese. Y nosotros vemos que apóstoles, nosotros tenemos al apóstol Pablo. En este tiempo. Dios lo constituyó a él. Dice ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, dice, y por el cual, dice, por el Señor Jesucristo, fui constituido apóstol, maestro y predicador a los gentiles, dice. ¿Vio? Y el Señor dejó las 14 cartas que el apóstol Pablo escribió. ¿Para qué? Para que aquellos que son llamados por el Señor para el servicio, pastores, maestros, evangelistas, profetas, puedan perfeccionar a los santos por medio de la enseñanza que Dios le dio al apóstol Pablo. ¿Vio? ¿Y eso para qué? Para perfeccionar a los hermanos. ¿En qué hay que perfeccionar a los hermanos? En la gracia. ¿Vio? En la gracia. Alimentar a los hermanos por medio de las 14 cartas del apóstol Pablo para que la vida de Dios pueda crecer, se pueda desarrollar, se pueda manifestar y puedan dar a conocer, o mejor dicho, se pueda dar a conocer a través de la vida de cada uno de los hermanos la gracia del Señor Jesucristo, el carácter de Dios. Fíjese, por eso Dios constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿vio? Dar a conocer a Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces, volviendo acá a la palabra del Señor, dice en el capítulo 3 que estábamos leyendo, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Porque más arriba el apóstol Pablo viene hablando, le habla a los hermanos corintios. Acuérdense que los corintios eran niños en Cristo. ¿Vio? Ellos eran niños en Cristo. Le faltaba crecimiento. Entonces los hermanos de Corintio, había uno de los problemas que hubo en Corintio, es que uno quería ser mayor que el otro. ¿Vio? Y entonces el apóstol Pablo dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales?
Dice, ¿qué pues es Pablo o qué es Apolo? Sino servidores. ¿Vio? Servidores. ¿Vio? Si bien los hermanos que fuimos apartados por el Señor, ¿vio? Hemos recibido un reconocimiento de parte del Señor para perfeccionar a los santos, pero delante de los hermanos somos servidores. ¿Vio? Por eso dice que Dios los constituyó no para reinar, sino para servir. ¿Vio? Para servir, para administrar la gracia de Dios a los hermanos. Para administrar la gracia de Dios, para que los hermanos puedan gozarse, para que los hermanos puedan ser enriquecidos. ¿Vio? Para que puedan ser enriquecidos por medio de la gracia. Entonces dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Por qué de Pablo dice, no soy carnales? Porque cuando nosotros nos identificamos con un hermano, o con otro hermano, o con otro hermano, ¿vio? No estimando a los otros hermanos, estamos causando una división. ¿Vio? Estamos causando una división. Pero cuando nosotros decimos, yo soy de Cristo, ¿vio? En Cristo no hay división. No hay división. Fíjese que aún así ellos, aquellos que se creían aparentemente espirituales, metieron a Cristo en la división. Porque Pablo dice, y algunos dicen, yo soy de Cristo. Pero el hombre espiritual, él le pertenece al Señor. ¿Vio? Él es guiado por el Señor. ¿Y a dónde lo va a llevar el Señor? Y el Señor lo va a llevar. Yo ya constituí. Yo ya aparté, yo ya puse a aquellos que van a perfeccionar. Y ahí están aquellos que te van a perfeccionar. Entonces el apóstol Pablo dice acá, porque diciendo alguno, ciertamente yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, no soy carnal, le dice. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? ¿Vio? ¿Qué son los hermanos, aquellos ministros que nos perfeccionan? ¿Qué son? Servidores, dice. Servidores. Servidores de Dios en favor de los hermanos. ¿Vio? Y entonces dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores, dice, por medio de los cuales habéis creído. ¿Vio? Por medio de los cuales habéis conocido la gracia. ¿Vio? Habéis conocido la gracia. Entonces, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno conforme concedió. ¿A cada uno a quién? Y a los ministros. ¿Vio? Porque no todos tienen el mismo don. ¿Vio? Por eso son colaboradores entre ellos. No todos tienen el mismo don. ¿Vio? Cada uno ocupa su lugar conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme al don, dice, y conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, cada uno en su lugar, por medio del don que Dios le dio, perfecciona a los santos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Vio? Y nadie estima el ser más que el otro. Nadie estima eso. Al contrario, Dios nos lleva a ver a los hermanos como colaboradores. ¿Vio? En el mismo lugar. Fíjese. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, dice. Servidores. ¿Servidores de quién? Del Señor Jesucristo, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y fíjese acá Pablo, cómo presenta el ejemplo para que podamos entender, ¿vio? ¿De qué manera servir? Dice, yo planté, dice. ¿Vio? Y ahí podemos leer en Hechos capítulo 18, versículo 4 al 11, podemos leer. Pablo dice, yo planté, yo puse la semilla. ¿Vio? Pero él no está tomando un más alto concepto por haber puesto la semilla. Dice, yo puse la semilla. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos 18:4. Alabado sea su nombre. Vamos a buscar ahí. 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía a judíos y a griegos. Y estando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra,
testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Fíjese, Pablo estaba poniendo el fundamento. ¿Vio? Entregado por entero, ¿no? Sí, amor. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Y entonces ahí él estaba poniendo el fundamento para establecer la gracia. Pero vamos a mirar un poquito acá, hermano. Y entonces, ¿qué es lo primero que la gracia nos enseña? La gracia nos enseña, como dice en Efesios capítulo 2, tal vez vamos a entrar un poquito en otro tema, pero tiene que ver con lo que la gracia nos enseña. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, hermano. Después vamos a seguir con ese tema ahí. En Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Vio? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia, entre los cuales estabais también vosotros en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero gracias a Dios que es rico en misericordia. Fíjese qué maravilloso lo que la gracia nos enseña. ¿Vio? Hablábamos con un hermano, con mi esposa, y le compartíamos al hermano, ¿no? Que la gracia nos enseña que no nos hemos acercado al monte Sinaí. ¿Vio? No nos hemos acercado al monte que no se podía palpar. Nadie podía acercarse, sí, porque ahí se escuchaba condenación. Pero fíjese lo que dice acá la palabra de Dios. Pero Dios que es rico en misericordia. ¿Vio? Qué maravilloso. Dios tiene una misericordia para con el hombre, ¿no? Para con el pecador. Porque está hablando de ahí, está hablando del pecador, ¿vio? Nos está hablando a nosotros de lo que nosotros éramos antes y cómo nos pudimos acercar a Dios. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso es saber que Dios nos dio vida. Una vida nueva, una vida totalmente diferente a la que nosotros traíamos. ¿Vio? Y fíjese que por medio de esa vida nosotros vamos conociendo el carácter de Dios. Por medio de esa vida nosotros vamos conociendo la mente de Cristo. ¿Vio? Y por medio de su palabra, lógicamente, ¿no? Porque la vida que está dentro de nosotros se alimenta de la palabra de Dios. Ese es el alimento que esa vida recibe. No recibe ningún otro alimento. Entonces dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos, dice, en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Fíjese. Y eso es lo que nosotros vemos que declaramos el primer día de la semana. ¿Vio? Al día domingo. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros nos reunimos juntamente con los hermanos, cuando participamos de la mesa del Señor con los hermanos. ¿Vio? Cuando nosotros nos gozamos en la comunión, dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjese, declaramos que hemos resucitado con Cristo, que somos una nueva creación en Cristo Jesús, ¿vio? Que somos un nuevo hombre que está creado en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese qué maravilloso, hermano, poder conocer estas cosas. Y juntamente con Él nos resucitó.
Entonces, ¿cómo se ve usted? Tenemos que identificarnos con la identidad que Dios nos da. ¿Qué identidad Dios nos da? Dios no nos da una identidad de pecadores. La identidad que Dios nos da es de hijos de Dios, de santos, justos y perfectos. Esa identidad Dios nos da y nos tenemos que ver como Dios nos ve. Y entonces dice acá la palabra de Dios, y juntamente con Él nos resucitó, dice. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y ahora descansamos en Él. ¿En qué sentido descansamos en Él? Descansamos en la provisión, ¿vio? En todo lo que Dios nos dio en Cristo para nosotros. Antes nosotros tratábamos de ganar nuestra salvación, tratábamos de hacer buenas obras, tratábamos de dar a conocer un carácter santo, tratábamos, ¿vio? Pero ahora todo eso Dios nos dio a nosotros en Cristo. Y tenemos que darle lugar a la vida de Dios que está en nosotros para que todas esas cosas se manifiesten en nosotros, ¿vio? Entonces dice acá la palabra del Señor, nos resucitó, dice, ¿vio? ¿Cuándo nos resucitó? ¿Vio? Y tenemos que ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Podemos leer Colosenses también. Porque acá estamos hablando de nuestra identidad, fíjese. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. La gracia nunca nos va a llevar a nosotros a permanecer en el pecado. Al contrario, la gracia nos dio una vida diferente. Esa vida es incompatible con el pecado. Como hablaba el pastor este fin de semana, la gracia es la vida de Dios en nosotros. ¿Pero qué vida? La vida que resucitó a Cristo de entre los muertos. Esa vida no se puede relacionar nunca más por el pecado. Por eso dice la palabra de Dios que ya Cristo no puede venir a morir otra vez por el pecador, ¿vio? Y por eso también dice la palabra del Señor en otro pasaje que Cristo aparecerá, dice, por segunda vez, dice, ya sin relación con el pecado. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿vio? Pero hermano Nicolás, usted me está diciendo que el Hijo de Dios no peca. Y el que se identifica con Cristo no. ¿Por qué? Porque si usted se identifica con Cristo, la vida que está en usted ya no le va a llevar a usted a presentar sus miembros para servir en la injusticia y en la iniquidad, por cuanto el resultado es el pecado. La vida de Dios que está en usted lo va a llevar a usted a presentar sus miembros a la justicia y a la santidad, ¿vio? Y entonces lo que se va a manifestar en usted es santidad, separación. Eso es santidad, separación de la carne, del mundo y de todo aquello que quiere llevarnos a nosotros a no dar a conocer a Cristo en nosotros. Entonces dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por eso tenemos que vernos, hermano, como Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve en Cristo. Por eso Dios dice acá la palabra del Señor, que por su grande amor, por su misericordia y por su grande amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Una vida nueva. Una vida totalmente diferente a la que nosotros traíamos de Adán. Una vida que es incompatible con el pecado. Una vida preciosa. ¿Vio? Una vida gloriosa. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Una vida que venció la muerte. Porque acuérdese que esa vida que nosotros hemos recibido es la vida resucitada de Cristo. Es la vida del Padre. Fíjese. Y esa vida venció la muerte, venció al pecado, venció al mundo. Entonces cuando viene la tentación a mi vida, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que darle lugar a la vida de Dios que está en mí. ¿Vio? Tengo que darle lugar a la vida de Dios que está en mí. ¿Para qué? Para que esa vida se haga responsable. ¿Usted cree que nosotros nos podemos hacer responsables frente a esas situaciones? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Antes éramos enseñados que nosotros podíamos hacernos responsables por medio del ayuno, por medio de la oración, ¿vio? Por medio de no faltar a las consecuentes reuniones que teníamos, ¿vio? Que no con eso le estoy diciendo, hermano, que no se congregue, ¿no? Porque está la mala interpretación, al contrario.
Cuando la gracia más se manifiesta, más nos lleva a congregar. Amén. ¿Vio? Gloria a Dios. Y ahí mi esposa va a compartir. No, eso, es que es lo que habla la palabra principalmente, ¿no? Pero es una experiencia para nosotros Amén. también, ¿no? Que la gracia, cuando conocemos la gracia y conocemos esta libertad en la que la gracia nos lleva o nos mete en esa libertad, nos da más deseos. Amén. El Señor nos lleva a congregarnos, a estar con nuestros hermanos, a poder hablar esta palabra con total libertad, sin temor, porque nuestra mente ha sido limpiada de obras muertas por medio de la sangre de Cristo, ¿no? Aleluya, Para gloria a que Dios. podamos servir a este Dios vivo, ¿no? Gloria al Señor. Entonces la gracia produce todo lo contrario, ¿no? Nos lleva a acercarnos más a Él, a querer conocerle más a Él. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios 2, ¿no? Me propuse no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén, Y gloria lo a mismo Dios. se produce en nosotros. La misma experiencia que tiene el apóstol Pablo, la tenemos nosotros. Amén. No, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Mientras mi esposa hablaba, yo pensaba en los dos caracteres de los dos pactos. La ley alejaba al hombre de Dios. Pero no porque la ley era mala, al contrario, él dice la ley es santa, justa y buena. Pero Pablo dice que cuando él se encontró con la ley cara a cara, ¿vio? Dice, descubrí que el mandamiento era santo, justo y bueno, pero que el pecado estaba en mí. Y lo que yo creí que era para vida me resultó a mí para muerte. Pero cuando la gracia de Dios se manifestó a él, entonces él pudo acercarse confiadamente. Por eso él escribió, fíjese, bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, él escribió en el libro de Hebreo en dos oportunidades. ¿Vio? Primeramente él escribió, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Fíjese que es maravilloso. Acercaos confiadamente al trono de la gracia, donde hallaréis el oportuno socorro para vuestras almas. Después él escribió, ¿vio? O el Espíritu Santo escribió a través de él, ¿vio? Escribió, no nos hemos acercado al monte que ardía, ¿vio? Gloria a Dios. No nos hemos acercado al monte que ardía, nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, ¿vio? Fíjese, la gracia hace que nosotros nos podamos acercar, la ley hacía que nos alejemos, Gloria a Dios. ¿vio? Cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, le dijo a Moisés que no se acerque nadie, ¿vio? Que no se acerque nadie, porque si alguien se acerca a una bestia, será, dice, traspasada con dardo, dice. Que nadie se acerque, ¿vio? Pero cuando la gracia se manifestó, dice, acercaos a mí. Fíjese qué maravilloso, la gracia nos invita, acercaos a mí, y yo recibiré. Fíjese qué maravilloso. La ley no, la ley decía que nadie se acerque. Que nadie se acerque. Dice que aún Dios dándole oportunidad al mismo Moisés de que él solo se acerque, dice que cuando él se acercó, dice que él temblando y temeroso, dice, escuchaba la palabra de Dios, la ley de Dios. Pero la gracia dice, acercaos a mí. Fíjese. Jesús. Dice Hebreos 12, Sí. 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no la soportaban. Señor, ¿Sabe Jesús. por qué no la soportaban? Porque Dios estaba hablando justicia y su corazón le estaba reprendiendo delante de Dios. ¿Vio? Como pasó con el apóstol Pablo. Pues él dijo, cuando la ley me dijo, no codiciará, dice, ¿qué pasó? Dice, encontró dentro de él, allá en su interior, vio, estaba bien escondido. Estaba bien escondido. Mire que tan bien escondido que la apariencia de justicia, ¿vio? Que él tenía, que él después la menciona en Filipenses capítulo 3, usted lo puede leer ahí, no lo dejaba verla. Pero cuando vino la ley, la justicia de la ley, le dijo, no codiciará, dice, ¿qué pasó? Eso estaba escondido. Pero como hablaba el pastor ayer, ¿no? Gloria a Dios que se manifestó. Sí. Gloria a Dios que se manifestó. ¿Por qué? Porque se manifiesta no para que nosotros vivamos ahí, para que nosotros nos despojemos. Y Dios ya presentó la herramienta por la cual nosotros tenemos que despojarnos. La cruz de nuestro Señor Gloria a Jesucristo. Dios. Sí, amor, ibas a Y seguir todo por la leyendo. fe. Sí. Gloria a Dios. ¿No? Y bueno, como decías vos, ¿por qué no se podían acercar? Porque por la justicia de la ley
Amén. Y sus corazones le reprendían y sus conciencias. Amén. Por eso ahí en Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Fíjese, Gloria a Dios. qué Gracias, bárbaro, ¿no? Señor Jesús. Por eso, qué maravilloso que la gracia se haya manifestado a nosotros, Amén, hermano. gloria a Dios. Que se haya manifestado y que nos haya amado tanto la gracia. Y cuando digo que nos haya amado tanto la gracia, estoy hablando del Señor Jesucristo. Nos salvó, dice la palabra de Dios, como leíamos, cuando nosotros no lo merecíamos. Cuando no lo merecíamos, nos salvó. Nos amó de tal manera. Y sigue diciendo acá en Hebreos 12, ¿no? Bueno, el 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Sí. Se ordenaba, ¿no? Sí. En cambio el apóstol Pablo ahora nos dice en Romanos 12, os ruego. Alabado sea su nombre. Dios, ¿no? En cambio la ley nos ordenaba, ¿no? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Fíjese. ¿No? Pero dice el 22, gloria a Dios, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Fíjese Dios, qué maravilloso. gloria a Dios. Mire a Gracias, dónde el Señor nos Jesús. acercó. Él nos acercó a sí mismo. Gracias, Jesús. ¿Vio? Él nos trajo a sí mismo. Qué maravilloso, hermano. Por eso, darle valor a la gracia. ¿Vio? Darle valor a la gracia. La gracia no es un mero conocimiento. No es un conocimiento. Dios me salvó y Dios envió a Jesús a derramar su sangre por mí. Y bueno, esa es la gracia. No, la gracia va más allá. ¿Vio? La gracia redime, regenera al hombre pecador, lo hace un hijo de Dios. ¿Vio? ¿Por qué? Porque lleva al viejo hombre, lo lleva a la cruz, lo crucifica, lo mata, lo sepulta y hace que una persona nazca de nuevo. ¿Vio? Nazca de nuevo para Dios. ¿Vio? Mediante el Espíritu y mediante la palabra, nazca de nuevo. Y le da una nueva vida, una nueva identidad. Y no solamente que le da una nueva vida y una nueva identidad, lo alimenta, lo perfecciona, lo lleva hacia adelante, lo va conformando a la imagen de Cristo. Fíjese lo que hace la gracia. ¿Vio? Por eso la gracia nos salva. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios porque la gracia nos salva. Pero ese es el principio. Ese es el principio. La gracia tiene cosas maravillosas para nosotros. ¿Vio? Por eso Pablo hablaba de las inescrutables riquezas de Cristo. Todas esas inescrutables riquezas de Cristo son para nosotros, para lo que hemos creído, para lo que hemos nacido de nuevo. ¿Vio? ¿Y cuál es el fin? El fin es conformarnos a la imagen de Cristo. Es que Cristo sea formado en nosotros, que el carácter de Dios sea manifestado a través de este vaso de barro. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Por eso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Y no nos dio cualquier vida. ¿Vio? No nos dio la vida de Adán. La vida de Adán nos llevó a la muerte. ¿Vio? Nos dio su propia vida, que nos lleva a la gloria. Fíjense qué maravilloso. Alabado sea su nombre. Dice, nos dio vida, dice, juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. ¿Vio? Nos puso en una posición. ¿Vio? En los lugares celestiales con Cristo. ¿Vio? De la cual nunca tenemos que bajar. Nunca tenemos que bajar. Nosotros estamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nuestra visión es de arriba. ¿Vio? No es terrenal nuestra visión es de arriba. ¿Vio? Como Dios ve, así vemos nosotros. Dios me ve a mí en Cristo. ¿Y cómo lo voy a ver a mi hermano? En Cristo. ¿Vio? Como una nueva creación, como uno que nació de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. ¿Para qué? Dice, para mostrar. ¿Vio?
para que Dios muestre, por medio de la vida que hemos recibido, a través de este vaso de barro, dice, para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia. La salvación es una de las abundantes riquezas. La justificación es otra. La santificación es otra. Pero dice las abundantes. Quiere decir que hay innumerables riquezas en la gracia. ¿Vio? Innumerables riquezas. ¿Vio? Y Dios quiere que nosotros la demos a conocer por medio de la vida que hemos recibido. Ahora, ¿cómo la damos a conocer? Dice, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos a Dios, Dios da a conocer a través de estos vasos de barro las abundantes riquezas de su gracia. Fíjese, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Nada es nuestro, todo es de Cristo. Y Él nos lo dio a nosotros por gracia, por misericordia, hermano. ¿Yo? Alabado sea su nombre, porque Él nos amó. Pues es don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. ¿De qué nos vamos a gloriar? ¿De lo que hemos recibido? Nos vamos a gloriar de lo que hemos recibido si nos fue dado. No era nuestro, nos fue dado. Y nos fue dado por gracia y por misericordia. ¿Para qué? Dice, para poder darlo a conocer a otros, para poder alentar a otro, para poder fortalecer a otro, para que otros puedan ser enriquecidos por medio de esta misma gracia que nos enriqueció a nosotros. Fíjese qué maravilloso, hermano. Dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, dice, no lo recibimos por obra. No recibimos esta gracia por algo que nosotros hubiéramos hecho, porque si la hubiéramos recibido por algo que nosotros hubiéramos hecho, entonces seríamos merecedores. ¿Vio? Pero la recibimos por algo que Cristo hizo. ¿Vio? Entonces, ¿qué mérito hay en nosotros? Ninguno. Ninguno. Sino que lo recibimos por su gracia. Otra vez, por su amor y por su misericordia. Fíjese. Fíjese qué maravilloso, hermano. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Oh, pero este tema, hermano Nicolás, es muy repetitivo. ¿Vio? Es muy repetitivo esto, usted ya lo habló. Creo que de los, 200 programas que usted tiene en la radio, 180 programas, usted ya habló de la gracia y de lo que hemos recibido. Sí, pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo dice, para mí no me es molesto el hablar las mismas cosas. Y para vosotros es útil o provechoso. ¿Vio? Es provechoso, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que conocer bien lo que hemos recibido, hermano. La gracia que se manifestó para con nosotros. ¿Vio? Porque el conocimiento es una cosa, pero la realidad es otra cosa maravillosa. Mucho más hermoso. ¿Por qué la realidad es mucho más hermoso? Porque ahí se ve el resultado del conocimiento que hemos recibido. ¿Y dónde lo vemos? En el momento de la prueba. Viene la prueba a nuestra vida y nosotros tenemos que, ya lo hemos intentado salir de la prueba por nuestro esfuerzo, ¿vio? O por nuestra capacidad, y hemos fracasado. Pero ahora cuando viene la prueba, nosotros habiendo abrazado a la gracia, ¿vio? Habiéndonos apropiado de la gracia, habiéndonos asido de la gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, y ser asido, dice, por lo cual dice, por aquello dice que Cristo me dio, ¿vio? Eso está en Filipenses capítulo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí mi esposa lo va a leer. Creo que es en el 3. Sí. En el 12. No que lo haya alcanzado ya. Sí, fíjese. Qué hermoso, fíjese, ¿no? Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Porque esto nos trae tanta esperanza, ¿no? Tanta, por eso dice esa alabanza, y al ver que Cristo se está formando en mí, siento un gozo que me anima. Y seguiré, dice. Seguiré. Y Gloria la a Dios. palabra de Dios, leemos la palabra de esta gracia en la 14 epístola del apóstol Pablo y nos da unas ganas de seguir. No queremos abandonar, no, a pesar de lo que muchas veces se manifiesta en nosotros. Amén. Cuando estábamos bajo la ley,
nos sentíamos condenados y sufríamos tanto eso, pero ahora nos sentimos perdonados. Amén. Sentimos cómo el Señor nos entiende. Sí, gloria a Dios, fíjese qué maravilloso. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, habla el apóstol Pablo, ¿no? Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, fíjese. Sí, fui asido por Cristo Jesús. Fui provisto por Él, fíjese. Y entonces acá dice la palabra del Señor, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, dice, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, dice, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, ¿no? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son esas buenas obras? La manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Por eso todo es de Él, por Él y para Él, dice la palabra del Señor. Nada es nuestro. Porque si algo fuese nuestro, hermano, como dice el apóstol Pablo, dice, tendríamos de qué gloriarnos. Pero para con Dios no tenemos nada de qué gloriarnos, por nosotros, ¿no? Sino que todo proviene del Señor. Y gracias al Señor por eso, dice, para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No? ¿Por qué fuimos enriquecidos? Por su bondad, por su amor en Cristo Jesús para con nosotros. ¿No? Por eso fuimos enriquecidos en toda sabiduría y en todo conocimiento en Él, y en toda bendición espiritual, dice. Fíjese, las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿No? Por eso Pablo no se gloriaba de lo que él era en el judaísmo. ¿No? Y él, fíjese cómo empieza su testimonio ahí en Filipenses capítulo 3. Dice, si alguno tiene de qué gloriarse, piensa que tiene de qué gloriarse en la carne, dice yo más. Y ahí él enumera todo lo que él era. ¿No? En el judaísmo. Pero dice, pero todas estas cosas las he estimado como pérdida, dice, por el excelente conocimiento del amor de Cristo mi Señor, dice. Y aún hoy, dice, las estimo como pérdida con el fin de ganar a Cristo. Fíjese, gloriarnos por algo que podemos alcanzar por medio de nuestra humanidad. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Damos gracias al Señor porque Él nos dio una vida que es totalmente incompatible con la vida de la carne. ¿Vio? Entonces esa vida, ¿a quién le va a llevar la gloria? Al Señor. Al Señor. Si fuese compatible con la carne, la gloria entonces la seguiríamos teniendo nosotros. ¿Vio? Por el mucho conocimiento o por el mucho logro humano o esfuerzo humano que nosotros haríamos. Pero la gloria se la lleva el Señor porque todo es de Él, por Él y para Él. Gracias damos al Señor. Hasta aquí me ha dado el Señor, hermano. No me quiero extender más. Agradezco a los hermanos que nos estuvieron escuchando, a nuestro amado pastor. Y bueno, que el Señor les bendiga, hermano. Que el Señor le pueda abrir los ojos del entendimiento para que usted pueda ver de qué manera, de qué magnitud el Señor nos enriqueció en Cristo Jesús. Y que todo lo que necesitamos está en esa vida que hemos recibido. Porque dice que en todo fuimos enriquecidos en Él. Y nada os falta, dice. Nada os falta. Lo único que nos falta, si nos faltaría algo, es descubrir la riqueza que está en esa vida. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Agradecido al Señor, hermano. Gracias. Hasta aquí nos dio el Señor, así que vamos a despedirnos hasta el día viernes a las 13 horas. No se olvide que nuestro amado pastor está el viernes a las 9 de la mañana. Y bueno, lo esperamos este miércoles, Dios mediante, a las 19 horas tenemos reunión en la Iglesia del Señor Jesucristo, en la calle José Hernández 384, en el barrio Altamo, amado. Venga, comparta la palabra con nosotros, comparta el culto con nosotros y tengamos experiencia en cuanto a esta vida. Que el Señor le bendiga grandemente, amado. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecido, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros. Gracias, Señor, por la manifestación de la vida de Dios en nosotros, la cual nos lleva cada día a ser conformados a su imagen, Señor, para que podamos dar a conocer, o para que tú puedas dar a conocer a través de este vaso de barro, Señor, el carácter de Cristo.
Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.